¿Qué tal, Facu? Hola Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, vengo de correr. ¿En serio? Estuve haciendo un poco de... ¿En serio? No. Ah, no, puede ser. Las imágenes que veía recién en el programa. Impresionante. La cantidad de gente que hay Impresionante. en Saavedra, en los bosques de Palermo. Te leo, mira, Dale. me acaba de llegar es el comunicado de Vicentín. Sí. El comunicado de Vicentín. Uno de los temas Recién, del día, ¿no? Uno de los temas del día. Pero después de varias horas Vicentín aparece reaccionó. Vicentín en el directorio, A ¿no? ver. Dice, te leo dos párrafos, el primero y el último. Está firmado en Santa Fe, 8 de junio, día de hoy. Desde diciembre del 2019 el directorio de Vicentín viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de la operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión. Vicentín tiene 90 años de historia en la República Argentina, 90 años de cumplir siempre con nuestros trabajadores, nuestros proveedores y nuestros clientes. Y después dice, el camino elegido por el gobierno, nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas. Por último, reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente dentro del concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos. Igualmente me pareció tibio. Sí. Tibio, me parece el concurso comunicado. El concurso de acreedores lo llevaba Vicentín a una quiebra. 4.000 empleados. Sí, la deuda que tienen con el Estado es de 350 millones con el Banco Nación. Y en total, lo que le deben a otros productores y otras deudas, 1.350 millones de dólares. ¿Pero te pareció tibio? ¿Hubieses esperado una reacción, una resistencia mayor a la decisión del gobierno? Me parece medio tibión, me parece a mí, qué sé yo, me parece. Bueno, ha sido uno de los temas del día, un día pero larguísimo. va a ser uno de los temas de los próximos días, seguro, ¿no? El debate entre expropiación sí, expropiación no. Sí, ahí se mezcla, sí, claro, ahí se mezcla no. el concepto de intervención, expropiación requiere una ley, pasar sí o sí por el Congreso. Por eso tienen que haber un proyecto en el Congreso. Sí, claro. Sí, un DNU que pone el interventor, va a ser todo un debate. Y me todo un parece debate jurídico muy fuerte. Yo te escuchaba hoy decir que viene para adelante pensar también qué va a pasar con otros grupos que puedan estar en una situación similar a la de Vicentín. Que no debe ser la única. Estamos hablando de una empresa mega, no empresa. No estamos hablando de una pyme. No. Le dije recién 4.000. Con infinidad de negocios. Con infinidad de negocios. Muy diversificada, con una historia muy particular, historia familiar incluso, porque viene efectivamente, muchos de sus accionistas todavía son parte de una familia. Y bueno, me imagino que esto debe haber generado sorpresa o la empresa estaba al tanto de que... Sorpresa, total. ¿A vos no te cayó como una sorpresa? Bueno, yo no. Yo cuando vi la conferencia de prensa, las versiones eran, va a haber anuncios de medidas económicas. Entonces me quedé esperando las medidas económicas y vinieron esto. ¿Te cuento algo? Sí. Te cuento algo, mirá. Hice una pregunta recién. Vamos al otro tema del día, que es espionaje ilegal. Sí, claro. Hice una pregunta recién. No sé si alguien acá hoy temprano. ¿Hay gente presa por esto? Puede... A ver, si están investigando efectivamente una organización, quiere decir que esa organización tiene integrantes que están en libertad. Presuntos, agentes. Si es una organización, es una asociación ilícita. O sea, una banda dedicada... Estoy terminando de confirmar... Si lo van a calificar de esa manera, bueno, es eso. Está bien, pero si es eso... A ver, primero, yo la pregunta que acabo de hacer, espero que me den una respuesta cuanto antes, es si saben si el juzgado de Villena, ¿sí? Aparte hay todo un show alrededor de Villena importante. A mí me llamó la atención, por ejemplo, la vicepresidente yendo en persona a Lomas de Zamora y quedándose adentro del juzgado porque tenía ganas de hablar y escuchar. Fue notificada, no tenía opción. Pero cuando iba a Comodoro Pi, presentaba un escrito y se iba. Está bien.
¿Qué diferencia? A mí me llamó la atención Villena dando una clase hoy, sí, con pizarrón, con todo. Ante la fiscal, ante la vicepresidenta, ante el abogado de la vicepresidenta, una clase donde explicaba prácticamente la maniobra. Un show. Ahora, la pregunta que acabo de hacer es, ¿puede ir gente detenida en las próximas horas? ¿Y qué te dijeron? Bueno, estoy esperando la respuesta. Ok. Pero creo que ahí cuando vos avanzaste un poco, diste en la tecla con algo que me parece que atención, porque en los próximos minutos se puede llegar a confirmar algún dato. Lo termino de chequear y si lo tengo abro el programa con eso. Te puedo anticipar que Dale. es uno de los temas que puede llegar a tener mucha consecuencia o por lo menos mucha repercusión en los próximos días. ¿Qué relación hay entre algo que se llama Portezuelo del Viento y Rafecas? No tengo ni idea. Portezuelo del Viento es una mega obra en la provincia de Mendoza, tomando aguas del Río Grande, donde hay una disputa entre La Pampa, Mendoza y otras provincias sí, que están vinculadas. Mendoza había pedido una compensación. Inicia un juicio. La Nación le reconoce justamente los 1.400 millones de dólares que cuesta justamente esa obra. Cuando se lo reconoce, el actual presidente era jefe de gabinete. Sí, estamos hablando de 2003. El tema después llegó a la Corte Suprema de Justicia. Claro, la Corte Suprema de Justicia. El problema entre provincias define la Corte. ¿Cómo falla la Corte Suprema? A favor de Mendoza. Bien. Con lo cual la obra se tiene que hacer y la plata tiene que estar. Resulta que ahora Alberto Fernández es presidente de la República. Y ahora el presidente se opone a cumplir con una orden de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué se opondría? Porque le estaría pasando una factura al gobernador opositor de Mendoza, porque no le da el apoyo, los votos necesarios en el Senado para Rafecas. Ahí me lo vinculaste. Exactamente. Ahí me armaste. Atención, porque con ese tema. Atención. O sea, Mendoza no estaría dando los votos. Enorme. Mendoza no estaría dando los votos. Vos fíjate, como una obra en Mendoza termina en la cuestión Rafecas. Ahí lo entendí cuando. Bueno, te lo tenía. Hay que llegar. Era un cuentito. Me hiciste como Villena, exponiendo. Exactamente. Te tuve que hacer el cuentito, ¿no? Bueno, hice la pregunta. Y llegó la respuesta. Llegó la respuesta. Te despido y doy el último momento. Con todo gusto. Adelante. Te vas a sorprender, ¿eh? Bueno. La pregunta era si pueden llegar a haber detenciones en las próximas horas de alguno de los agentes que están señalados por el delito de espionaje ilegal. ¿Es el delito de espionaje ilegal? ¿O hay otro delito de por medio? Lo cuento en un minutito. Dale. Gracias, Edu. Buen Mañana programa. nos reencontramos. Buen programa. Dame, por favor, el urgente para arrancar el programa. De último momento, se acaba de conocer la decisión del juzgado de Villena de otorgarle la exhibición de prisión a 3 de los espías involucrados en el presunto espionaje ilegal durante la presidencia de Mauricio Macri. Repito, se acaba de conocer la decisión de que hay 3 de los agentes, de los espías, que fueron eximidos de prisión. Este es uno de los primeros títulos de esta noche, donde vamos a desarrollar varios temas, entre otros, obviamente, esto que estamos contándoles. El juez les está otorgando la exhibición de prisión a los 3 espías, pero atención con el dato, que no es un dato menor, y quiero mostrarlo acá, porque, ¿sí? Quiero mostrarlo acá en esta cámara, estoy con la 2, quiero mostrarlo acá. Fíjense, en la propia resolución, el juez está hablando del artículo 210, lo van a ver ustedes ahí, 210 del Código Penal.
que prevé será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años al que tomare parte de una asociación o de una banda, ¿sí? Personas destinadas a cometer delitos. Quiere decir, reitero la información de último momento, el juez está otorgando la exhibición de prisión a 3 de los espías. Acá tenemos el paper, ahora vamos a conocer por dentro un expediente que está generando un altísimo impacto político. ¿Pero qué está diciendo el juez? Está diciendo dos cosas. Primero, por ahora los eximo de meterlos presos, pero en la misma resolución les está diciendo, como los eximo de meterlos presos, les digo por qué delito los eximo de meterlos presos, y el delito por el cual los exime para meterles presos es el delito de asociación ilícita. Quiere decir, y esta es la conclusión, que el juez Villena interpreta que detrás de todo este espionaje ilegal había una asociación ilícita contemplada en el artículo 210 del Código Penal. Y cuando tenemos una asociación ilícita, supone este delito que hay integrantes de la asociación ilícita, pero que también hay jefes de la asociación ilícita. En minutos, detalles rápidamente de esta última resolución que se acaba de conocer hace algunos minutos. Está con nosotros Graciela Camaño, diputada, es una de las tantas víctimas, uno de los tantos nombres que aparecen en las carpetas de inteligencia, una de las tantas personas espiadas por esta organización. Ya el juez habla de una asociación ilícita. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Facundo? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué reflexión tiene? ¿Qué sensación le generó enterarse que había sido espiada? La sensación es horrible. La posibilidad de que la vida privada de las personas, sean lo que sean, pueda ser espiada por el Estado de manera ilegítima, ilegal, que ocasiona una sensación muy mala. En el caso mío, no solamente con espionaje sobre familiares, sino también hasta espionaje sobre mi propia secretaria, la persona que trabaja conmigo, que no tiene absolutamente nada que ver ni con mi cargo ni con mis responsabilidades. Hoy me contaban que entre los espías había una mujer, yo voy a guardar el nombre por ahora porque hay mucha información circulando, que tenía como objetivo pararse en el estacionamiento del Congreso, a metro del estacionamiento del Congreso. Y lo que hacía era reportar las patentes de los autos que iban saliendo para los seguimientos. ¿Me puede contar, Graciela, el Congreso tiene un estacionamiento? ¿Ustedes, cuando entran a la Cámara de Diputados, entran con el auto a un estacionamiento? Sí, tenemos un estacionamiento donde entran todos los diputados y el personal directivo del Congreso. Claro. ¿Usted estaba al tanto que habían infiltrado ese lugar y que tenían, de alguna manera, esta es otra información nueva que estoy contando esta noche, que tenían una persona destinada al estacionamiento del Congreso? No. La verdad es que mi información está vinculada a un anticipo que me hizo quien preside la comisión bicameral que se encarga de los organismos de inteligencia, el diputado Moró. Algún anticipo de citación que me hizo el juez de la causa y lo que los medios están informando. Claro. Lo que sucede es que es muy indignante que no se aprecie el tamaño del escándalo que debería tener este tipo de noticias. Que un gobierno, primero el presidente, convengamos que es una persona que asumió la presidencia procesado por espionaje, o sea, este tema ya lo viene persiguiendo en su vida política. Claro. Y que un gobierno ocupe los recursos del Estado, los empleados del Estado, para hacer un seguimiento sobre dirigentes políticos de otras fuerzas políticas y de su propia fuerza política, no solamente es un delito, sino que además habla muy mal de la persona que hace este tipo de cosas. ¿Pero usted cree, diputada, que Macri estaba al tanto de esto? Bueno, mire, el procesado fue él. No, pero me refiero a estas nuevas carpetas
y estas nuevas intervenciones de mails, de teléfono, seguimiento, ¿usted cree que el gobierno nacional sabía lo que hacía este sector de la AFI? Yo creo que sí, y además yo creo que fue un gran atraso en lo poquito que se había hecho bien hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner, para resolver el problema del espionaje. Ahí hubo un periodo en el que se tomaron las medidas correctas y que eyectaron del organismo de espionaje a algunos personajes, en fin, lo que todos conocemos. Los fondos de la AFI eran fondos que se publicitaban, eran fondos públicos, y fíjese usted, Pastor, que lo primero que hace por decreto el presidente Macri, yo digo esto porque yo los veo que exudan republicanismo por todos lados y quieren darnos cátedra de cómo se tiene que gobernar o manejar la política, y han cometido en todos los órdenes actos que son aberrantes. Lo primero que hizo fue volver a poner secretos los fondos de la AFI, con lo cual convirtió nuevamente en la caja escandalosa. Fue en el pasado la AFI las normas para volver a hacerlo. Y después nos enteramos de todo esto. Claro. O sea, nos enteramos... Diputada, le pregunto si usted se sentía perseguida, si se sentía escuchada, si notaba, si percibía de algo extraño en los últimos años. Hubieron varias cosas que sucedieron que nos llamaron la atención. Yo recuerdo una sesión en la que un miembro del bloque de Cambiemos prácticamente leyó públicamente un correo electrónico que yo en ese momento estaba en el Frente Renovador. Sergio Massa me había mandado a mí y a Felipe Solá, o sea, dos personas que éramos parte del grupo que dirigía el Frente Renovador y que era imposible que ninguno de los tres lo hubiéramos dado a conocer. Yo cuando empecé a escuchar en la misma sesión que hablaba de determinadas cuestiones que Sergio Massa nos estaba diciendo a nosotros, bueno, hice una cuestión de privilegio porque se decía que era un chat. No era un chat, era un correo electrónico. Pero perdón, a ver si entiendo lo que me dice Graciela. ¿Usted cree que muchas de las cosas que sacaban del espionaje ilegal las usaban para hacer política, incluso en la propia labor parlamentaria? En ese caso fue claro de que lo que estaban leyendo era un correo electrónico que me había dirigido Sergio Massa a mí. Fue claro, absolutamente. Muy grave lo que está contando, ¿no? ¿Cómo le va, Camaño Spilman? ¿Se refiere a cuando Silvia Losperato, la legisladora de, en ese momento, Cambiemos, lee en mail? ¿Se refiere a eso puntualmente, diputada? A eso me refiero. Y ahí digo, porque no encontré justificación cuando vi a mi secretaria en la lista de correos espiados. Bueno, habría que mirar la fecha, si la fecha esa se corresponde con días posteriores a esa sesión. Entonces ahí se justifica que como no me podían espiar a mí, porque ya nos habíamos dado cuenta que me estaban espiando o a mí, o a Sergio, o a Felipe, estuvieran espiando a mi secretaria. Pero bueno, lo mismo ocurría con todo lo que era el engranaje de seguimiento en redes, ¿no? O sea, el jefe de gabinete viniendo al recinto diciendo determinadas cosas que disparaban todo un operativo en redes, con una serie de personajes que actuaban en lo que se denominan las granjas. Eso también está en la justicia. Nosotros aportamos a esta documentación. Pero bueno, son todas las cosas que hacía Cambiemos, digamos, que eran ilegales, que eran ilegítimas y que además eran de una falta de ética total. Pero espere, porque hasta el momento, diputada, es la primera voz institucional política que escucho que usted cruza la idea del espionaje ilegal con el contenido de los trolls, de los trolls tan denunciados durante la era de Macri y de Marcos Peña. ¿Usted cree que hay una relación entre los dos temas? Pero yo cuando escuché que se espantaron tanto con el ciberpatrullaje social, era lo que ellos hacían. O sea, ellos hacían eso, ellos hacían ciberpatrullaje. Entonces, cuando decidían que determinada persona, además uno lo ve en las mismas estrategias de comunicación por Twitter, es como que disparan algo que parece inocente, pero que conforma después toda una corriente de opinión. Bueno,
cuando estaban en el gobierno lo hacían con una fuerza de comunicación muy grande. Ahora es como que ya ha mermado esa fuerza y digamos que solamente tienen los seguidores más afectuosos. Diputada, a ver, cuando se habla de espionaje ilegal, se habla de algo tremendamente grave desde el punto de vista institucional. Ahora, lo novedoso quizás de esta causa es que dentro de las figuras que aparecen espiadas están los propios. Hay gente muy cercana, hay gente que ha hecho mucho por el proyecto de Cambiemos, cito a Mazzota, a Monzó, bueno, Tadigo Santilli, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo. ¿Eso le llama la atención? Querían ejercer el control absoluto de todo. ¿Quién? Me imagino que las personas que ordenaban los espionajes. ¿Y quién cree usted que ordenaba el espionaje? Yo creo que tiene que haber una orden de alto nivel. O sea, ¿cuál es el sentido de un espionaje sobre mi persona? Para un señor llamado, ¿cómo me dijo? Ese nombre intrascendente que es la persona que aparentemente ha dispuesto de la información o forma parte de todo ese engranaje de espionaje en los estamentos inferiores. Sí, si usted se refiere a Alan Ruiz, a Facundo Melo, a todos los espías que están siendo nombrados estos días. O ex espías. Exactamente, no tiene sentido. Esto tiene un sentido hoy medio explicado, porque todo lo que fue el espionaje sobre los medios de comunicación lo explican en la cumbre del G20. Pero cuando vos miras la información, ahí hay determinada información que no debería ser parte de la seguridad de la cumbre. Vos tenés las pautas y tenés protocolos, tenés las leyes, las disposiciones que establecen de qué manera vos tenés que tener información para la seguridad de los presidentes de una cumbre. ¿Para qué querés saber cómo piensa respecto a la ideología política o el correo electrónico? O hay algunos datos de toda esa parafernalia que se monta bajo la excusa del G20 que no se ajustan a derecho. Claro, pero cuando usted dice que la orden del espionaje venía del máximo nivel político, ¿usted cree que la orden la daba el expresidente Macri? ¿O el jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete Marcos Peña? Yo creo que ese tipo de acciones se llevan adelante porque quienes ordenan tienen un nivel y una jerarquía superior. Esas no son órdenes que aparecen por parte del espía o del que ejecuta la orden. Eso aparece mucho más arriba. Y diputada, ¿no pudo haber sido, por ejemplo, que sea lo que se llama agentes inorgánicos, que hacen espionaje efectivamente y después lo venden al mejor postor, que puede ser un gobierno, un estado, un dirigente, un empresario, lo que usted quiera? ¿Esa hipótesis no le cierra? ¿Tiene que ser sí o sí en el sentido en el que usted lo está marcando? Yo tengo entendido que eran personas que prestaban funciones. No tengo entendido que sea cualquiera que actuaba. Claro. No me parece que sean este muchacho que está en Dolores, ¿cómo se llama? Que le llaman inorgánico. Sí, D'Alessio. Diputado, ¿usted tiene pensado presentarse en la causa? Yo tengo pensado presentarme en la causa. Yo creo que este son el tipo de querellas que hay que seguirlas porque hay que cambiar. Claro. O sea, es imprescindible que cambiemos. Nosotros no podemos seguir, cambian los gobiernos y seguimos con el drama de toda esta mugre que es el submundo, digamos, de la política, el submundo del espionaje. Me parece que estas son las cosas que tienen que cambiar en la Argentina. No podemos seguir de esta manera. Claro. Graciela, le agradecemos muchísimo, ¿sí? Gracias por este contacto, por esta nota que nos dio aquí en 4 días. Gracias. Muy amable. Gracias. Voy a la pantalla. Quiero mostrarles parte de lo que tenemos. Y le dije buenas noches a Ezequiel. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Quiero mostrar parte de lo que tenemos aquí en la pantalla, que es parte del expediente por dentro, ¿sí? Solamente a modo de presentarlo, a modo de mostrarlo, una causa que está prácticamente vedada, cerrada. En instantes vamos a tratar de mostrarles por dentro un expediente que hoy está generando un altísimo
impacto político. ¿Qué era lo que se investigaba según el juzgado de Villena? Reiteramos que el juez interpreta que hay una asociación ilícita. Recordemos que el juez interpreta que hay una asociación ilícita. En minuto desarrollo esto, ¿sí? Con la causa por dentro. Y dame por favor también la imagen de las cuevas. Desde dónde se hacía el presunto espionaje ilegal que hoy está la justicia tratando de establecer. Van a haber direcciones, van a haber lugares, ¿sí? Estos 3 lugares están siendo investigados por la justicia. Algunos de ellos fueron allanados, los 3 fueron allanados. No, hay 2 que fueron allanados. Y obviamente hay una historia detrás de cada uno de estos lugares, detrás de cada una de estas sedes del espionaje ilegal. Paro acá, vamos a saludar a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. Mayra, buenas noches. Facundo Pastor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Facundo. ¿Cómo Bien, antes de hacerte algunas preguntitas de Villa Azul, que finalizó finalmente el aislamiento, te quiero pedir una apreciación política de lo que venimos contando en el comienzo del programa y de todo este escándalo de presunto espionaje ilegal. Bueno, la verdad que no me sorprende, porque lo venimos viviendo lamentablemente en los últimos años. Creo que es una degradación del sistema democrático que el gobierno anterior haya utilizado parte del Estado a partir de la agencia de investigaciones para hacer un espionaje, por supuesto ilegal, escuchas telefónicas y bueno, teniendo, creo que dejando muy en evidencia que no confiaban ni siquiera en sus propios miembros e integrantes de la fuerza política, ¿no? Además de la persecución que tuvieron con los dirigentes opositores, principalmente contra Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Pero Bueno, Mayra, es uno de los temas del día, el hecho de que terminó efectivamente ese cerco que se había hecho sobre Villa Azul y empezó una nueva vida. Hoy mostrábamos temprano, cómo va a ser a partir de ahora la vida después de este aislamiento total, que la verdad es que decir que los vecinos lo han cumplido, creo que en un 100% con muchísima responsabilidad, y también esto hay que marcarlo. Hoy había mucha gente con ganas de salir, pero también mucha gente que se manifestaba en este sentido de que supieron cuidarse de alguna manera entre ellos. Digo esto como contracara de lo que veíamos en los parques de la Ciudad de Buenos Aires, de miles y miles de personas corriendo y corriendo, haciendo running o no sé, parecían maratones. ¿Terminó finalmente el aislamiento en Villa Azul? sí, acabo de ver lo de la Ciudad de Buenos Aires, perdóname Facundo, y realmente me preocupa mucho que se haya habilitado y que los ciudadanos no tomen la conciencia y no sean lo suficientemente responsables. Yo creo que cualquiera de los que bajó se dio cuenta que había mucha gente y todos sabemos que es a través de las gotas de la saliva y cuando uno corre y cuando uno está haciendo algún tipo de deporte, en este caso estaban corriendo, eso quizás puede ser un lugar y un foco de contagio. Espero que no sea así, pero hay que tener mucha responsabilidad de los actos y de las definiciones que toma un gobierno y de los actos y responsabilidades individuales para los ciudadanos. Claro. Respecto a Azul, hemos pasado a un aislamiento comunitario, ¿no? Esto de un aislamiento comunitario, a un aislamiento focalizado de las personas que tienen o un caso positivo o son contactos estrechos de un caso positivo en el barrio, ¿sí? ¿Por qué pudimos hacer esto? Como vos bien decías, por el acompañamiento y la responsabilidad de la mayoría de los vecinos y de las vecinas de Azul, que les quiero agradecer aprovechando el espacio. Y porque desde el primer día que tomamos la definición de hacer el aislamiento sanitario, duplicábamos casos cada un día. Claro. Y hoy estamos a una duplicación de casos cada 9 días y han bajado la cantidad de hisopados de personas que tienen síntomas y han bajado también la positividad en esos hisopados que hacemos. Así que nos seguimos preocupando, obviamente, por Azul, seguimos pidiéndole responsabilidad a los vecinos y vecinas, a esas familias que tienen algún caso confirmado o contacto estrecho, pero hoy
quienes sean trabajadores esenciales o las personas que están sanas y necesitan salir a hacer un trámite de alguna de las actividades habilitadas, lo puede hacer en Azul. Lo que hicimos en Azul fue algo acertado, a pesar de que muchos creían lo contrario, y nos permitió cuidar a esas familias. Hoy, si no hubiésemos hecho el aislamiento sanitario, no tendríamos 277 casos como tenemos. Tendríamos... No, me quedé pensando, Mayra, la primera respuesta que me dabas respecto al tema del running, y o sea, siento que crees, que consideras que es una medida completamente desacertada. Siempre puse mucha precaución respecto a la apertura que se planteaba desde la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que estábamos entrando en el momento más complicado. La verdad que esto es a partir de la experiencia que me toca en Quilmes. Comentaba con las familias de los casos confirmados de dónde habían venido, cómo había sido su rutina previo a tener síntomas, y bueno, y la mayoría trabaja en Ciudad de Buenos Aires. Algún integrante de la familia trabaja en la ciudad, y a partir de el trabajo que realizaban, algunos en mantenimiento, otras personas trabajaban en comercios, y esto, lamentablemente, como hemos planteado, tiene consecuencias en el Gran Buenos Aires, porque el 50% de los trabajadores de la ciudad viven en el Gran Buenos Aires. Entonces, las consecuencias de la apertura que vimos hace aproximadamente 20 días y que pusimos en la alerta, hoy las estamos viviendo. Yo espero que podamos, entre todos, no es fácil para nadie esto, para ningún gobierno, pero tenemos que poder ser muy cuidadosos, muy responsables en nuestras decisiones, y como siempre les pedimos también a los ciudadanos que por favor nos ayudemos entre todos, porque desde el Estado estamos haciendo todo lo posible, pero también hay responsabilidad y un control propio de los actos de cada uno. ¿Sí? Mayra, te queremos agradecer estos minutitos de esta noche en 4 días. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. Vuelvo a la pantalla. Voy a empezar a desarrollar, Ezequiel, ayúdame vos, parte del expediente que se está cursando en el Juzgado Federal de Loma de Zamora, que tiene, insisto, un entretelón que bien podría llegar a ser el guión de una serie de estas que tanto se ven en la televisión on demand hoy en día. Dame parte de la causa para mostrar qué era lo que se investiga. Fíjense lo que el juez dice en el expediente, parte del expediente por dentro. Habla el juez de una organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y o empleados públicos y o agentes y o dependientes de la Fuerza de Seguridad y o de Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado. Esto es lo que piensa el juez. Por eso reitero el dato: Villena tiene en la cabeza una acusación que es por asociación ilícita, lo cual, seguir esto, requeriría que haya un jefe de una asociación ilícita. Que haya alguien que daba las órdenes. También, a ver, lo que plantea el juez tira un poco por la tierra un argumento de esto que le preguntamos a Camaño. Se ve la posibilidad de que sean agentes inorgánicos que vendían sus informes, sus imágenes, claro, todo su trabajo de espionaje al mejor postor, que puede ser un Estado, un gobierno, un presidente, un gobernador, un intendente o un empresario. El juez intenta acotar esto, ¿no? Claro. Con esto que recién estabas planteando, y la asociación ilícita es una figura, además, Facundo, vos sos abogado, implica presión. Sí, porque implica que haya distintos eslabones de una misma banda. Dame la segunda, mirá. Más detalles del expediente Villena por dentro. Espionaje ilegal en el gobierno de Macri, el expediente. ¿Cómo eran las maniobras ilegales? ¿Qué es lo que le dice el juez en la acusación a cada uno de los implicados? Dice que había maniobras que habrían consistido en obtener información, en producir inteligencia, en almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, de su fe religiosa, de sus acciones privadas, su opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la propia actividad lícita que desarrollan las víctimas en cualquier esfera de acción. Yo repito lo que conté en el comienzo de 4 días. Hice la pregunta sobre si iba a haber detenciones en las próximas horas, y me respondieron que directamente el juez acaba de dictaminar la exhibición de prisión para tres de los espías o de los ex espías
de esta causa, pero les prohíben en algunos casos salir del país. Fíjense, Loma de Zamora, 6 de junio, la presente incidencia tiene por objeto resolver el planteo de exención de prisión realizado por el doctor Sebastián Ezequiel Torrado en representación de Mariano Ignacio Flores, uno de los agentes de inteligencia. A Mariano Ignacio Flores le decían el informático, un hombre con muchos conocimientos de informática. Hay mucha información sobre qué hacían y cuál era el rol de cada uno de los espías, ¿sí? Las pruebas, qué pruebas tiene. Fíjense el detalle que le da el juez Villena a las partes. Ni siquiera este tribunal, le dice, ha tenido la posibilidad de acceder a la totalidad de los documentos digitales que fueron incorporados, sí, a la investigación, por cuanto el suscripto, que es el juez, se encuentra arbitrando los medios para obtener los software adecuados. ¿Qué cantidad de documentación Ezequiel había? Había celulares, había documentación que tiene que ver con expedientes, es decir, archivos de varias computadoras. Facundo, todavía están estudiando todo lo que había. Solamente en el celular de Verdura Rodríguez del narco todavía no había terminado de buscar todo lo que había. Parece que había miles de imágenes, por ejemplo, tomadas y que se las reenviaban, por supuesto, como un chat de WhatsApp. Bueno, entre los espías se reenviaban las imágenes. Esta es una de las causas. La otra, la que presentó en forma oficial la AFI, donde habla también de determinadas personalidades espiadas, entre ellos ministro de este gobierno, como es la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, que está en línea, nos está escuchando. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches a vos y a todo el equipo. Bien, ¿cuál es su primera apreciación? ¿Qué fue lo que sintió cuando vio que sus mails estaban aparentemente intervenidos por los espías de la AFI? Sinceramente, Facundo, no me, digamos, más allá de la sensación muy fea que tenemos todos y todas las que sabemos que hemos sido espiadas ilegalmente, no fue algo que me llamara realmente la atención. Creo que había mucha de la información que nosotros o muchos suponíamos. Ya con el caso de Alessio, que quedó al descubierto una trama muy promiscua entre agentes de inteligencia, poder judicial, que quedó al descubierto de un hecho que fue público y que la posibilidad de haber escuchado todas las pruebas en el Congreso nos dio un poco la dimensión de una estructura absolutamente ilegal que estaba anclada en el marco de una agencia que tiene, como es la agencia de inteligencia, sea que sea el nombre que la llamemos, que tenía otra finalidad. Creo que a partir de ahí, otro montón de información que empezó a surgir nos podía llevar a pensar que a muchos o a muchas podíamos haber sido víctimas también de ese espionaje. Yo recuerdo que además en enero del 2018, el 10 de enero, entraron a robar al estudio, a mi estudio jurídico. Solamente se llevaron mi computadora, revolvieron todo el estudio en el mes de enero, en un lugar muy céntrico. Habían sucedido 2 hechos similares en otro estudio jurídico que también llevaba causas con contenido político y en alguna otra organización como era el Observatorio Petrolero, todo en el marco de 3 meses, cuando el valor de reventa de una computadora que para ingresar en pleno centro porteño, digamos, había muchos indicios que nos hacía pensar que efectivamente podíamos estar siendo objeto de investigaciones ilegales. Creo que lo que nos empezó a pasar primero con el primer listado de mails de personas que denunció la AFI, es entender que si había 100 personas que además muy diversas en términos ideológicos, políticos, de organizaciones, de periodistas, legisladores, diputados, diputadas, era entender que eso solamente podía ser como una partecita de una trama, ¿no? Digamos, mucha gente muy poco conocida. Incluso en ese ámbito también me pongo yo, digamos, ¿por qué durante 4 años pueden querer conocer la información que podía tener una abogada defensora? Claro, eso le quería preguntar. Usted previo a ser ministra de este gobierno desarrollaba la tarea de abogada en forma privada, tenía su propio estudio. En el CELS, ¿no? La pregunta es si usted vivía previo a ser ministra con la sensación de que la espiaban, de que la perseguían. ¿Cómo se vive así también, no?
La verdad, Facundo, que este episodio del robo del estudio era algo que podíamos, de hecho intentamos averiguar, llamamos a la fiscalía, hicimos la denuncia, hubo algunas reticencias en la búsqueda en la toma de huellas, había muchas cuestiones, pero digamos, la verdad es que también uno siempre está con la duda, y además sobre todo porque uno supone falsamente que incluso frente a un espionaje ilegal, nunca se puede imaginar que puede llegar a tener esta dimensión, ¿no? Digamos, esta cantidad de personas, cuando uno ve después de ese primer listado, los listados que aparecen de la cantidad de periodistas que fueron por lo menos investigados ilegalmente, conociendo además sus vínculos personales, sus opiniones, claro, sus posicionamientos ideológicos, resulta como, digamos, en principio, ahora uno porque lo ve y lo sabe, pero parecía como quizás demasiado desmesurado para suponer que un gobierno pueda llevar adelante, claro, esas tareas, y además siempre la pregunta es ¿para qué? Digamos, ¿no? Digamos, ¿por qué querrían con eso? Y en realidad también es parte del aprendizaje que hemos hecho, es que efectivamente, por un lado, es adelantarse a ciertas acciones o a ciertas conductas que por otro lado son totalmente lícitas, y en otro sentido también siempre es el intento o la búsqueda de tener información personal para poder eventualmente llevar adelante chantajes, claro, digamos, uno está pensando hay que ver qué hacían con ese material. Me espera un minutito, ministra, que tengo que ir al móvil, sí, claro, un minutito, porque sigue corriendo la gente en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Marcelo Padovani. Marcelo, ¿cómo te va? Facu, ¿cómo te va? Buenas noches. Sigue corriendo, sí, mirá, hace 2 horas y 40 minutos que la gente empezó a correr a partir de la autorización que dio el gobierno de la ciudad la semana pasada. Vos sabés que cuando se largó esto, 21 minutos estábamos acá al aire en el programa de Feynman, era una maratón. Tremenda la cantidad de gente que salió a correr, en este caso. Te digo, Marcelo, por el horario todavía hay mucha gente, ¿no? Sí, vos sabés que, claro, bueno, recordemos, Facu, a los televidentes que se puede salir a correr, digamos, el horario que estableció el gobierno de la ciudad es hasta las 8 de la mañana, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Sí, hay bastante gente, vos sabés que me armó un poquito entre las 9 y las 10, se ve que la gente fue a comer algo y ahora otra vez vuelve. Es como que... Sí, no es aconsejable andar corriendo cuando... Después de comer, después de cenar, tampoco. Marcelo. Claro. Hay que hacer la digestión, ¿sí? Claro, ¿Usted dice que no es aconsejable? Claro, no es aconsejable. Habría que venir a caminar un rato. Hubo gente amontonada, sí. Digo, no respetando la distancia. Vos sabés que, bueno, te voy a contar eso. Bastante bien la gente en el sentido de respetar las distancias. Me decían los ayudantes del gobierno de la ciudad, aquí había 6 con chalecos amarillos que están dando vuelta el parque todo el tiempo. Está la policía también. Hay asistentes en bicicleta también del gobierno de la ciudad, pero me decían 2 metros para adelante, 2 metros para atrás y 1,5 metros de costado. Así es como se debe correr para no correr, valga la redundancia, ningún riesgo por esta pandemia que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país. Gracias, después voy a volver sobre el final con algunas imágenes. Quería dividir obviamente la entrevista con la ministra por el tema espionaje ilegal, pero también por lo que está pasando en Chubut. Sé que viajó en las últimas horas a Chubut por la decisión que toma de manera, bueno, yo no sé cómo calificarlo, disparatada, irracional, un fiscal pidiendo, sí, o tratando de impulsar un juicio abreviado, un acuerdo abreviado en un caso tremendo de un abuso sexual con acceso carnal, que lo reconvierten, digamos, le cambian la figura jurídica. Le pido, ministra, por último, una breve reflexión sobre esto. Sí, nosotros somos bastante cautelosas desde el Ministerio respecto del caso en sí mismo, porque la víctima ha prestado su consentimiento y porque sabemos que está en un estado de muchísima vulnerabilidad. Entonces, y además pensá, Facundo, que como Poder Ejecutivo opinar en particular en un caso, nosotros lo que sí somos conscientes, y por eso viajamos, y nos parecía que era una oportunidad que se abría a partir de la dimensión que tomó el caso, la dimensión política y pública, de aprovechar que efectivamente intervenciones sin perspectiva de género del Poder Judicial sucede tristemente en todo el país todos los días, y nosotros tomamos conocimiento de eso diariamente. Entonces nos parecía, y de hecho eso es parte que había que poner en agenda esto, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las deudas que tienen los poderes judiciales? Porque ni siquiera es uno solo en particular, sino, pues, ustedes saben que hay un poder judicial por cada provincia.
respecto de la perspectiva de género, tanto en las participaciones de las mujeres y de las diversidades en los cargos. Chubut, por ejemplo, nunca tuvo en su historia una sola mujer en el Superior Tribunal de Justicia. Digamos, desde la participación de las mujeres en los altos cargos de la judicatura, como en las intervenciones cuando diariamente se busca pensar que se pueden resolver los casos de violencia por motivo de género con los mismos estándares de prueba que si fuese un homicidio, cuando son casos que, como bien saben, se llevan adelante a puertas adentro de las casas, donde no hay testigos. Entonces, el altísimo nivel de impunidad que se genera está vinculado a que los poderes judiciales no han todavía puesto la agenda de género en la mesa. Nos parece que este es el momento, esta es la oportunidad. Es bienvenido, digamos, no el caso en sí mismo, porque tiene algunas dificultades para poder pensarlo, para poder discutirlo, por lo menos desde nuestro lugar, y somos muy respetuosos sobre todo en la posición que tiene la víctima en eso. Seguro, hay que ser cuidadosos en ese punto. Ministra, le agradecemos muchísimo la paciencia de habernos esperado unos minutos. Gracias. No, por favor, Facundo, gracias a ustedes. Bueno, quiero volver al móvil de Marcelo Padovani, Es increíble la cantidad de gente. Yo no sé con qué cámara puedo mostrar un video que me mandaban hace algunos minutos. Quiero verla. Esto más que parecía una maratón. No sé si se ve, si le entras bien a la imagen, parece una maratón. Fíjese la cantidad de gente de frente que viene. Mirá. Es increíble la cantidad de gente, y estoy con Marcelo Padovani. Déjame solamente la imagen, porque aunque sean las 10, 11 menos cuarto, todavía sigue habiendo gente que está corriendo. Sí, Facundo, es el caso nuestro, ¿no? Déjame que te cuente un par de cosas, porque estoy en contacto con gente de la ciudad que lo está haciendo con mucha preocupación. Me planteaban dos cosas. Primero, que va a haber dos picos. Uno de 6 a 8 de la mañana y el otro, el que estamos viendo, de 20 horas a 22, 22:30. En segundo lugar, hoy ya lo vieron con preocupación. Si mañana... Por la cantidad de gente, ¿no? Exactamente, con mucha preocupación. Con esto que va a contar Ezequiel, Si mañana vemos imágenes similares, aglomeraciones, gente que no respeta el distanciamiento social, se va a reglamentar, se va a regular y van a tener que ser salidas por DNI. Claro, es que el gobierno de la ciudad está evaluando llevar el running y la bicicleta, es decir, cómo va a salir por DNI, si es que estas imágenes mañana se repiten, porque hoy lo estaban mirando funcionarios de la ciudad, estaban muy preocupados. No había distanciamiento social en un montón de casos, Facundo. Voy a saludarlo a Omar Suedo. Omar, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por llamarme. Gracias a vos por estar siempre. ¿Viste con preocupación, Omar, esto que mostramos nosotros? Sí, claramente con mucha preocupación. No solamente por la cantidad de gente, sino porque la gente no respeta la dirección, ni siquiera hay gente yendo para un lado mientras otros vienen en contra, ¿no? Y esa es la peor situación, porque cuando venís corriendo, soplando, y otra persona viene frente tuyo, la posibilidad de tomar contacto con eso, con su respiración es alta. Igual si vas atrás de otra persona muy cerca, ¿no? Cuando vas corriendo, la distancia tiene que ser por lo menos 10 metros según algunos estudios, entonces es preocupante. Claro, a ver, no se tuvo en cuenta esto, porque usted, digamos, acaba de decir... Se tuvo en cuenta, pero yo creo dos cosas que son clave. Primero, no cruzar, digamos, no correr en distintas direcciones, y por otro lado, tratar de correr con cierta distancia. Exacto. Se tuvo en cuenta y se avisó eso. Yo escuché a la gente del gobierno de la ciudad hablarlo, pero yo creo que primó la presión que hacía la sociedad, los noticieros también, los medios. Por ahí había mucha insistencia en esto de esa necesidad de salir, ¿no? Y bueno, y se entiende, son 80 días, pero esto es bastante peligroso, sobre todo en la ciudad en la que los casos se han quintuplicado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque hay mucha circulación dentro de la ciudad. Esto cuando es muy bueno uno para sale, otros. Omar, cuando uno sale a correr, ¿se puede contagiar? Claramente sí, digamos, cualquier actividad en la que uno socialice con otra persona a menos de 2 metros y tenga contacto, digamos, sin barbijo, es un riesgo. Entonces, sí, claramente sí. Siempre, Omar, son los 2 metros con el que va atrás. Si lo tengo al lado, ¿también tiene peligro? ¿Cómo es? En realidad son los 2 metros en las circunstancias sociales de la vida con los que van al lado tuyo o con los que van delante. Cuando uno corre, algunos científicos dicen que esos 2 metros es poco, porque el halo de respiración es mucho más largo. Entonces uno debería... Igualmente estos son estudios que no está demostrado, porque no se puede hacer un estudio de ver cuánta gente se contagia a 2 metros, a 3 metros, a 4 o a 5.
pero se han hecho, se han mirado, sobre todo en estos estudios de aerodinámicos de maratonistas, claro, que la respiración de la gente llega hasta 10 metros cuando uno va corriendo. Entonces, por eso es que se dice, algunos en Bélgica, por ejemplo, que dejaron salir a correr, pusieron ese límite, como 10 metros entre adelante y atrás. Y hacia los costados 2 metros. Ahora, Ezequiel, recién contabas algo importante, que es que están evaluando. Están evaluando, claro, en el Ministerio de Salud de la ciudad están evaluando las consecuencias de hoy, Omar, de las imágenes de distanciamiento. Me parece muy bien, y me parece que sería muy bueno proponer una salida escalonada por DNI, por documentos, por DNI, o ¿no? por días, claro, exactamente. O sea, los pares un día, o el 2, el 3 y el 4 un día, 4, 5, 6 y 7 otro, y así en 3 días, así, porque la verdad que el número de personas era muy grande. Y otra cosa que hay que hacer, y que se hizo en Almagro, pero no sé si se hizo en los otros lugares de la ciudad, es cerrar algunas avenidas, porque claro, si no la gente corre solamente en la vereda, y eso permite, digamos, que esté muy cerca una de otra también, ¿no? Claro, pues hay mucha gente que por ahí está acostumbrada a ir a Palermo, por ahí hay gente que vive en Saavedra y se va a correr al Parque Saavedra porque tiene un parque barrial, pero no todos los barrios tienen un parque como para andar corriendo con esa distancia que usted, digamos, que vos, Omar, marcás, ¿no? Sí, otra de las cosas que se pueden proponer es que el mismo gobierno de la ciudad ponga puestos de control de temperatura antes del inicio de la corrida, ¿no? Obviamente que si es después de la corrida la gente va a tener más temperatura por la corrida, pero antes de los puestos de entrada, si hay circuitos, pero bueno, eso es más complejo, pero realmente hay que aumentar la cantidad de gente que se hace las pruebas en la ciudad, y hay que consultar rápidamente si cualquier persona en la ciudad tiene fiebre o 37,5 y cualquier otro síntoma, o 2 síntomas. O sea, si tiene, a partir de hoy cambió la definición de caso, así que a partir de hoy ya no es necesario la fiebre, con que uno tenga tos y dolor de garganta ya es importante para hacerse la prueba, porque realmente en la ciudad de Buenos Aires hay que ir a hacerse las pruebas si uno tiene algún síntoma. Omar, gracias, un abrazo grande y gracias por estar siempre, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias. Ezequiel, para el cierre tenés un detalle final que tiene que ver con una causa de la que hemos hablado mucho aquí en 4 días. Seguimos hablando de la ciudad, pero ¿vos te acordás de las compras de barbijos? Sí, señor. Hay 2 causas vinculadas a la compra de barbijos. Bueno, hoy renunció, lo llamamos el eslabón perdido del barbijo gate. Santiago Costabel, un joven... Una nueva renuncia, en realidad lo echaron, hay que decirlo claramente. Es el director general de abastecimiento en salud, el segundo, el subsecretario Bontovio, que fue el primero que Larreta echó, no bien surgió el tema del barbijo gate. Hoy presentó su renuncia, allí la tenemos, su renuncia al gobierno porteño. Él es uno de los tantos que firma, por ejemplo, la contratación de barbijos. Al final tuvieron que dar marcha atrás porque valían 3.000 pesos cada uno. Y diría, de la cadena de los que tienen que ver con el Ministerio de Salud, eran los 2 involucrados, ya no están más en el gobierno porteño, hay que esperar en otras áreas. Pero ahí lo tenemos a Santiago Costabel, ahora exdirector general de Administración de Salud. ¿Él le puso la firma a muchas de las compras? Por ejemplo, una de las firmas de unos barbijos que nunca llegaron de la empresa IJZ, 7 menos cuarto de un domingo a la tarde, le enviaron el expediente y él le ratificó como director de abastecimiento. Se firma un domingo a la tarde, es raro ya. Es raro. Gracias, Ezequiel, nos vemos mañana. Gracias a ustedes, se quedan en A24, ya viene Babi, ya está por allí con todo el equipo. Mañana a las 22, como cada día, aquí por la pantalla A24, y mañana los espero a las 10 de la mañana en Equipo de Noticias. Chau, chau.